Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Libertad o Muerte, en el número 29 de la segunda temporada, con un panel estable y más que estable, un panel de amigos. Y aquí empiezo con nuestro amigo de la nube voladora, don Matías Carmona. ¿Cómo estás, Matías? Bueno, Oso, bien, todo aquí perfecto, con muchas ansias de conversar con ustedes, invitar aquí a la gente que nos sigue de escuchar el programa que me invitaron ayer de Cultura en Libertad, que también estuvo muy interesante, nos extendimos bastante, y eso, vamos a hablar de una pauta que políticamente es muy activa. Exactamente, y también continúo con el hijo pródigo, don Rodrigo Salamanca, la persona que nos aporta la contabilidad aquí. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, ¿cómo están todos ustedes, estimados amigos? Gusto en estar nuevamente aquí en este programa. La semana pasada tampoco pude estar, así que ando zigzagueando los programas prácticamente, pero siempre con súper buena disposición para poder debatir. Exacto, y eso es lo que nos caracteriza y por eso estamos acá. Intolerantes, váyanse a la cresta. Don Ricardo Sánchez, nuestro corresponsal Reuters, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea, desde donde nos estés escuchando. Estamos felices de que estés aquí nuevamente compartiendo este espacio con nosotros y esperamos que te quedes hasta el final del mismo. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, por estar, y también el alfa y el omega de la edición del programa, el señor Infierno Cercano. ¿Cómo está, Jorge? Aquí, pues, controlando todo como siempre y nada, pues, esperando tener una conversación entretenida. Destacar la participación del día de ayer de Matías en el Cultura, weón. Espero verlo por ahí de nuevo. Exactamente, muy buena aparición ahí, y los que nos estén escuchando pueden ir a verlo en el canal de la Alianza, junto a todas las demás ediciones que hemos tenido con temas bastante interesantes. Y ahora nos vamos al ámbito internacional, como siempre lo hacemos, para darle una pincelada a este mundo que no para, me quiero bajar. Don Ricardo Sánchez, ¿qué tiene para comentarnos el día de hoy? Bueno, el día de hoy se encendieron las alertas porque nuestros amigos de Corea del Norte lanzaron un misil que sobrevoló el espacio aéreo de Japón, provocando el pánico. Esto fue hacia el mar de Japón, donde un proyectil fue disparado desde Corea del Norte, causando la alerta. Y de hecho esto fue monitoreado inclusive desde el territorio estadounidense de Guam. El presidente del Consejo Europeo condenó este martes, hoy día, con mucha fuerza el lanzamiento de este misil norcoreano, calificándolo de agresión injustificada. De hecho, se han visto una serie de movimientos de, por lo menos lo que son submarinos. El lanzamiento de este misil también ha lanzado y ha calentado un poco todo lo que es la ofensiva en medio de la guerra con Ucrania, y lo que puede ocurrir también en Asia, entre una posible colaboración que pueda existir entre Norcorea y China, y todo el ambiente internacional como pueda irse moviendo en los próximos días. Tenemos que mencionar también acerca de las protestas que están ocurriendo en Irán, donde ya suman más de 100 muertos, y podría decirse que Irán se ha convertido en una suerte de cárcel, donde está cerrada la información que entra y sale, no hay comunicación, les cortan el internet a las personas que han estado protestando. Y un hecho curioso que ha ocurrido en el medio de las protestas iraníes es que muchos de los opositores que han estado en las manifestaciones han estado coreando "Patria y vida" en las calles de Teherán, lo cual ha sido recibido con mucha alegría y con mucha esperanza por la gente que está en Cuba, donde están también protestando por la falta de luz. Recordemos que hace poco también fueron víctimas del tránsito de un huracán que causó varios destrozos en la isla, a lo cual el gobierno de Díaz-Canel pues solicitó ayuda internacional, nada más y nada menos que a Estados Unidos. Esta ayuda pues están pidiendo pues para poder sortear los problemas que tienen, a lo cual los opositores y la gente que también se encuentra en Miami está pidiendo que no se envíe esta ayuda al gobierno cubano,
sino que sirva para mantener las protestas y que en algún momento pues podamos ver a Cuba retornar al sendero pues de la libertad. Y no podemos terminar el programa o esta entrada internacional sin hablar acerca de lo que ocurrió en Brasil, y no solamente hablar de los resultados donde pues el convicto expresidente Lula da Silva pues ha salido aparentemente victorioso de la primera vuelta, pero hay una serie de números que están detrás de las elecciones. Recordemos que Brasil es un país enorme. Estamos hablando de que en estas elecciones participaron 123 millones de personas, pero cuando vamos a ver los números hay algunas cosas que no cuadran. Estamos hablando de 32 millones de votos de abstención, estamos hablando de 3 millones y medio de votos nulos, estamos hablando de casi 2 millones de votos en blanco, lo cual da una esperanza muy interesante a lo que podría ser los resultados de la segunda vuelta, donde veremos qué sucede con el destino de la nación brasilera. Esto sería lo que tengo que comentarles en la esfera internacional de hoy día. Muchachos, los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, por tanta información. Efectivamente, quería puntualizar una parte que tiene que ver con que el 8 de septiembre en Pyongyang, en Corea del Norte, se promulgó una ley que convierte en irreversible la política nuclear que ellos mantienen y permite la realización de ataques preventivos si su gobierno o arsenal nuclear se ven amenazados. Significa que ese es un reguero de pólvora, ese sector, y basta una sola chispa para iniciar todo. Y efectivamente hay que poner mucho ojo, porque estos totalitarismos los podemos tener más cerca de lo que creemos. Y ustedes, auditores, pueden pasarse la película que quieran, como se dice en buen chileno, respecto de estas leyes de medio u otras cosas que buscan acallar a las personas. Ojo con eso. Y ahí tenemos algo parecido, pero ahí voy a cambiar un poco, ya que mencioné un punto que tiene que ver con la ley de medios, o el proyecto de ley de medios que tiene el gobierno, que va a llevar a cabo o pretende llevar a cabo ante toda oposición, y tiene que ver con un punto que manteníamos de tema, que lo voy a adelantar porque se relaciona con los dichos de Pablo Iglesias, respecto de que el rechazo ganó producto de la gran cantidad de fake news que habían, y que eso inclinó la balanza para que ganara. O sea, se ciegan, eso se llama contumacia, cuando insisten en un error, se ciegan en reconocer una derrota. Y eso es bastante paradójico en personas que dicen representar al pueblo y muy abiertas de mente. ¿Tú qué piensas, Jorge, respecto de esta obnubilación del gobierno por negarse a aceptar que perdieron, porque los habitantes, los chilenos, les dijimos que no? Bueno, la negación es una característica clara de inmadurez, O sea, si tú te fijas, por ejemplo, dentro de la familia, normalmente a los niños les cuesta asumir la equivocación, le cuesta asumir cosas, le cuesta incluso pensar o entender que las cosas no son como ellos piensan, ¿cachai? Entonces yo creo que eso tiene que ver quizá con un nivel grande de inmadurez política y con algo que se le ve al gobierno acá chileno también, que es el tema de la altura moral, ¿cachai? Ellos creen que sus ideas son superiores a las del resto y que ellos tienen la razón siempre, y esa razón les da el derecho superior a que su opinión es absoluta, ¿cachai? Y si lo que pasa no es lo que yo digo que pasa, entonces el mundo entero está equivocado menos yo. Yo creo que es hipocresía mezclada con inmadurez, y esa inmadurez viene un poco de esta cultura del desconstructivismo, ¿cachai? Donde el hombre no es hombre. Y yo creo que eso explica básicamente un poco ese fenómeno, Sí, acertadamente. De hecho, eso se denomina, quienes nos escuchan a lo mejor van a entender, se denomina pusilanimidad, ser pusilánime, que básicamente es tener un alma carente de fortaleza. Ahí te quería preguntar, Rodrigo, ¿tú qué piensas respecto a este mismo tema?
que estábamos hablando con Jorge, y esta negación por parte de, llamémoslo izquierda, no queremos generalizar, pero para que se entienda más o menos, de los que están en el poder ahora o administrando esta fábula del gobierno. ¿Qué piensas tú respecto a esta negación? Mira, yo la verdad quiero hacer un pequeño análisis al respecto, pero que va a tener dos partes. Porque acá hay dos partes sí o sí. O sea, está Pablo Iglesias y está el Frente Amplio. ¿Ya? Hay una reacción por parte de Juan Ramón Rayo cuando hace un análisis sobre la victoria del plebiscito por parte del rechazo, y los comentarios que había enviado o que había emitido el señor Pablo Iglesias, obviamente cómodamente en su chalet allá en Madrid. La verdad, Pablo Iglesias, en base a las opiniones que yo rescaté de Juan Ramón Rayo, este compadre, cuando gana su sector, es que el pueblo, la voz del pueblo dice tal cosa, y la voz del pueblo valida todo lo que yo hago y todo lo que yo pienso, porque yo soy el sumo pontífice del pueblo. Pero cuando el pueblo vota en contra de ello, no, es que los medios de comunicación están financiados por el gran empresario y eso está engañando a la gente. Entonces la cuestión es la siguiente: ¿por qué cuando el pueblo le da el voto, ¿no es cierto?, el gran empresariado no también con su capital, con su poder político, no interfiere para cambiar esa opinión popular? Entonces esa retórica la tienen tan como impronta que se creen su propio cuento, se creen su propia falacia. Y yo creo realmente que Pablo Iglesias sabe, él se autoconvence que lo que dice es verdad. Y la verdad es que no, eso es una paja mental. Eso es lo que le pasa. Es una paja mental. Y por otra parte, estos cabros chicos, porque así son, lo han demostrado, estos cabros chicos del Frente Amplio son la mala copia, y hay que decirlo, son la mala copia de Juntas Podemos. Y esto lo veníamos diciendo antes del programa. Esta cuestión de la superioridad moral no es algo que ellos inventaron, es algo que Monedero, uno de los fundadores de Juntas Podemos y que se fue del movimiento del partido precisamente porque encontraba que era muy de derecha, o sea, el tipo es muy extremista de izquierda, decía que había que ser moralmente superior a la derecha. Y el problema es que esta gente se cree ese cuento. Entonces, teniendo líderes políticos, teniendo líderes como Pablo Iglesias, entonces estos tipos dicen: oh, llegó el sumo pontífice, yo quiero parecerme a él. Entonces esta misma retórica de que cuando ellos ganan es la voz del pueblo, pero cuando ellos pierden es que el pueblo está confundido por el gran empresario que con su dinero, con su capital, les controla la mente. La verdad es que obviamente ellos lo creen como si fuese una realidad. Y ese es el problema. Oye, no olvidar ese momento de nuestro presidente, este pescado de mierda, Gabriel Boric, cuando dice que lo que pasó aquí en Chile es que ellos están adelantados al pueblo. ¿Cachai? Claro, que no puedes ir más rápido que tu pueblo. Exacto. O sea, para el que tenga alguna duda de esa arrogancia y esa altura moral, esa frase yo creo que es tan clara, weón. Y de hecho no es nueva. Friedrich Hayek le escribió un libro, La fatal arrogancia. Y eso trataba básicamente, y el core del libro es sobre la ignorancia. Efectivamente, una persona con ignorancia puede tener planteamientos sin ningún sustrato, sin ningún sustento, ya sea académico, moral, ético, pero se escucha bien y se escucha sólido, porque efectivamente la ignorancia lo inunda en ese aspecto. Y ahí quería preguntarte también, para llevarme la opinión de todo respecto a esta negación. Se parece como a las negaciones, tal como decía Infierno, como la etapa, la negación del duelo, ¿eh? Como una muerte, como la muerte de nuestro proyecto político, y ellos se niegan. Ya después viene obviamente lo que es la resignación. La muerte de la virginidad anal de los buenos. Exactamente. Matías, ¿tú qué opinas de estas negaciones que hemos estado hablando ahora? Escucha, a ver, siempre he tenido una complicación con generalizar,
que obviamente es un tema decir que todas las personas que estuvieron por una postura política o por ejemplo, en este caso por el apruebo, son así de arrogantes y realmente creen que ellos son iluminados y los demás son los idiotas que se equivocaron. Pero existe una gran cantidad de personas de ese lado que piensan aquello, que el 62% que los avasalló en las elecciones es gente ignorante, que les falta ir a la universidad para aprender la realidad de la vida y todo ese tipo de cosas. Ahora, siento que eso es una de las cosas, y lo hemos estado conversando estas semanas, que ha estado hastiando a la gente. Por ejemplo, con el tema de las producciones de streaming que no están funcionando por la inclusión forzada, y que más que cualquier cosa ocupan una estrategia de marketing que tratan de ponerse encima de los demás y de tildar prácticamente de homofóbico a todas aquellas personas que no piensan como uno. Y aquí mismo, estas personas que perdieron tildan de ignorantes al resto, porque a la larga es una especie de enfermedad que ellos tienen de sentirse superiores, de como que somos realmente pastores que tenemos que andar diciéndole a esta gente cómo vivir sus vidas, que ellos son los que saben cómo deberían gastarse las platas, por ende hay que aumentar los impuestos al 90% para que ellos puedan redistribuir la riqueza. Por consiguiente, y aquí siento que a la larga es muy difícil, y no quiero tampoco decir que estamos perdidos, pero muy difícil hacer cambiar de opinión a aquellas personas que están en esa, ¿cachai? Entonces, de todas maneras, como lo dije al principio, no podemos generalizar. Existe gente sensata y hay que buscar las maneras en darles o hacerles entender que están equivocados, que tienen que ser capaces de entender que no... Que ellos pueden querer el cielo, pero en imponerlo está el problema. Ahora, sobre eso mismo, y quizás quiero poner una pregunta en la mesa: ¿cómo consideran ustedes que deberíamos avanzar? Y aquí, quizás para los otros temas, si no es esperando que la gente que nos representa eventualmente, porque aquí todos votamos y de cierta manera nos sentimos orgullosos de hacerlo hasta cierto punto, o por lo menos rescatamos que lo ocurrido el 4 de septiembre fue una muestra de espadas democrática sobre eso mismo. ¿Y cómo construimos? Porque ¿a qué me refiero con eso? A que si no aceptamos hasta cierto punto la democracia como un método en el cual terminamos no agarrándonos a balazo entre unos y otros, finalmente ¿qué nos queda? Ningún político nos satisface, ningún político realmente representa democráticamente a alguien. Ahí, no sé, una duda un poco. ¿Qué piensan? Ahí, Matías, voy a tomar yo esa respuesta. Voy a robar como unos 2 o 3 minutos, pero lo voy a hacer en base a una definición que parece chistosa, pero la escribí hoy. Justamente pensando, soy de escribir mucho y todo, y en relación a lo que estamos hablando de estas negaciones, la pusilanimidad y lo que viene respecto de tu pregunta de cómo seguimos, entonces, que es como dejar un poco atrás todo esto que ya es bastante conocido y cómo avanzamos. Yo estoy de acuerdo en eso. Pero acá tenemos que estar claros de una cosa, y esto puede dolerle a algunos, puede no dolerle a otros, en realidad me da lo mismo, pero yo considero desde mi humilde perspectiva de ignorancia casi absoluta, que es la verdad. La política es un sutil juego de balance. Un día los votos favorecen a uno, el siguiente día al otro. Pero el transvestismo ideológico se ve claramente en estos días, bajo los eslóganes y etiquetas asignados a las pocas alternativas contra la izquierda que existen hasta ahora. Se ataca y se encasilla. Y aquí voy a dar un ejemplo, pero emblemático de nuestro irrelevante ecosistema político, que por ejemplo se denomina, no sé, a Kast o a Marinovich, que son como los más que existen más, pues bueno, hasta Rubilar está, no sé, u otras personas. Perdón, pero son como los más. Amigo, tengo que decir algo. Uh-huh. Creo que Tere Marinovich es una persona maravillosa. Respeto eso. Pero como les decía, se les cataloga de ultraderecha. Esa yo no encuentro que es una odiosa falacia de disponibilidad, dado que se funda en noticias relativas, recientes o detalles del momento. Casi siempre es así. Y de ese modo se favorece a la izquierda.
Pero ojo, porque aquí estoy hablando ya más tácticamente, porque ellos sí pregonan en sus bases y fundamentos ideológicos la no validación de la democracia. Son antidemocráticos, totalitarios y determinados a conseguir sus fines independientes de los resultados. De hecho, puedo citar, o tal vez me desmienta acá Ricardo, que hay que recordar que Chávez en Venezuela no le importaba la miseria. Da lo mismo la miseria, decía. Pues tenemos algo más importante que la revolución, resaltaba ese genocida. Y así como la izquierda ataca, encubierta, en sectores libertarios, incluso como este, avanzan con estos individuos que, igual que el cáncer, empiezan a horadar las bases de la libertad de expresión, enquistándose en la opinión de las personas que forman estos grupos, como el de nosotros, como tantos otros que existen, creando división, lo cual es propio de los totalitarios, los fascistas del socialismo. Divide et impera. Denostando a los demás por no pensar como ellos, demuestra su nula presencia del raciocinio, legando en sus limitadas, obtusas y soeces exclamaciones el odio y resentimiento de sus pobres y casi inexistentes convicciones. A estos pusilánimes es que no se debe prestar mayor tribuna en ningún espacio. Para resumirlo en pocas palabras y de manera coloquial, yo ya lo he dicho alguna vez y con esto ya cerraría un ciclo tal vez, al weón, al imbécil, ante sus ridículas opiniones, dile que sí. Cuando ya no entra en su cabeza lo que tú, por ejemplo, decías, Matías, que intentar que entendieran las personas. Lamentablemente para la comunicación tiene que haber un emisor y al menos un receptor, de ahí hacia arriba. Si el receptor de un mensaje se niega a asumirlo, lamentablemente no tenemos más camino. Ahí tenéis que decirle que sí. Sí, weón, como se dice coloquialmente. Pero ante la acción de esos idiotas pusilánimes, idiota, me refiero a la acepción griega de la palabra, enfréntalos, no hay que amedrentarse, y eso es para todos los que nos escuchan, porque la fatal arrogancia que mencionamos ya, de la ignorancia, como decía Hayek, debe ser combatida, y nunca le demos espacio de acción a estas lacras, y eso lo logramos, y yo ya caí, de hecho la semana pasada caí en ese juego, no le demos curso a decisiones o a planteamientos que no tienen ningún sentido más que debilitar el propio espacio. Y ojo con eso, porque que una persona no te represente y te represente el 1%, ese 1% es mucho mejor que el 100% de nada. Y tenemos que ser también inteligentes, porque las convicciones nunca van a cambiar en nosotros. Nosotros las vamos a tener, me retracto. La moral que guía nuestras convicciones nunca va a cambiar. Las convicciones pueden cambiar por las ideas del momento y todo eso es respetable. Pero la moralidad de las personas no la podemos hipotecar ante los demás. Perdón por robarme este espacio, pero necesitaba decir eso, porque en estos momentos que estamos de tanta pusilanimidad, de tanta cobardía, efectivamente esta infancia, los niños, pues, oye, que se cae la bebida, ¿qué pasó? ¿Se cayó la bebida? Se rompió, nunca son ellos. Cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿por qué llegaste atrasado? No, el taco. Bueno, siempre va a haber taco. O sea que siempre vas a llegar atrasado. Y siempre hay una excusa. Es propio de la naturaleza, pero es propio también de la pusilanimidad. Porque cuando nosotros nos hacemos cargo, que la libertad te empuja a ello, a tener responsabilidad, ahí realmente nosotros nos convertimos en personas adultas, en hombres, por así decirlo, en seres humanos, adultos, responsables de nuestro destino. ¿Por qué? ¿Y por qué resalto esto a última hora? Para terminar y darle la palabra también a los demás, es porque una persona que no se hace responsable de su destino, jamás va a entender a otra persona que busca su destino con su propio esfuerzo, sin que alguien esté poniéndole la bota encima, que no lo deje crecer hasta cuando ellos consideran que debe crecer. Porque eso, amigos míos, es el Estado, nada más que eso. Y otro punto también que se relaciona con esto es la entrevista que tuvo Cayetana Álvarez de Toledo en Tolerancia Cero, donde el malamata, como le dicen algunos, el matamala, mintió descaradamente. Y ahí quiero pedirte Matamala. Ese, sí, el matamala, pero le dicen malamata a algunos. Esta mentira descarada que hizo este tipo diciendo que el asunto constitucional, el cambio constitucional, ocupaba una de las primeras preocupaciones de la gente, cuando eso es mentira. Es como decir que la gente lo que más aprecia son los partidos políticos. Ahí, Jorge, ¿tienes algo que decir respecto a estas falacias de ese tipo tan sesgado que tenemos? Sí, yo creo que analizar a estos tipos, weón, no nos lleva mucho, porque al final, como no es racional lo que hacen, no le podemos dar una explicación y no lo podemos entender de manera racional. ¿Cachai? No puedo entender racionalmente algo que es irracional de base. Lo que sí me quiero referir es un poco a la reacción de Cayetana,
Yo no la cacho mucho, no la cachaba mucho, la estuve investigando después de ver esa entrevista, esa participación que tuvo en el programa con Matamala. Y ahí se notan los liderazgos, pues bueno, ahí cuando tú notas las convicciones de una persona, cuando viene un tipo y te empieza a vomitar su falacia y su ideología y su sesgo, y la tipa responde, weón, sin una puta duda de su discurso, weón. Cuando viene alguien y te dice, no, el cielo es amarillo y estoy convencido, weón, y el pueblo entiende que el cielo es amarillo. No, weón, es azul. Corta. ¿Cachai? Pero es que venimos luchando por aceptar que el cielo, weón, es azul. Y yo creo que en eso, weón, lo que hacen estos weones de repente al interrumpirte y empezar a hablar encima tuyo, es un poco buscar desequilibrarte, ¿cachai? Y que se te vaya la idea, ¿cachai? Cortarte la idea y que tú no puedas entregar claramente el discurso que quieres manifestar. Y en ese sentido, la galla no cayó en eso, weón, ¿cachai? Ella se dejaba interrumpir, pero continuaba hilando, weón, después de que el weón interrumpía y se entendió clarito y se notó claramente cómo la tipa tiene su postura. Mi postura es esta, la doy y le importa 3 callampas, weón, lo que diga el otro tipo, weón, porque ella está muy segura de sus posiciones. Y eso tiene que ver con cosas de carácter, tiene que ver con cosas de liderazgo, tiene que ver con cosas de madurez, y no solo de madurez como persona, sino que la madurez respecto a tu concepto de vida, tu concepto de mundo y tus posiciones ideológicas. Sí, efectivamente. De hecho, el tipo en medio de la entrevista, porque los demás hacían preguntas más o menos lógicas, pero el tipo se enseñaba con repetir, bueno, contumacia, nuevamente, insistir en el error. De hecho, la tipa en un momento de la entrevista, los que puedan verla, si dan CNN esa cuestión, los que puedan verla, en un momento de la entrevista la tipa pone en blanco los ojos mirando hacia arriba con esa señal de fastidio que uno a veces hace, así como, ay, de nuevo, lo mismo, porque insistía en que no validara a los partidos que creen en el golpe militar y que lo llaman, no sé, gobierno militar, como sea, weón. Fue un grupo de personas, weón, disparándose unos con otros, porque aquí no hubieron, weón, de un lado solamente. Y ese momento, este tipo insistía en hacerlo. Y respecto a esto, Matías, no sé si tú tienes algo que decir en relación a lo que estaba hablando. Pucha, a ver, sobre Matamala yo creo que lo hemos conversado antes y también coincido un poco con Jorge, que dejarle de darle importancia al sujeto porque termina siendo un activista político, no un periodista, que supuestamente un periodista lo que hace es buscar la verdad, él simplemente trata de imponer su postura o imponer sus ideas. Y eso es nefasto, pero en fin, fuera de eso, yo creo que en donde nos tenemos que concentrar y también es en Cayetana, y cómo Cayetana representa lo que no es la derecha. Y es triste un poco eso, de que no existe un liderazgo que demuestre realmente que tiene las ideas claras, que las cosas se defienden por su propio mérito, y no se baja los pantalones frente a, no sé, como lo hizo José Antonio Kast, al no ir a debatir al nido perfumado de progresismo que es la Universidad de Chile, porque, no sé, de cierta manera le tuvo miedo a estos intelectualoides que se creen superiores a los demás y, no sé, no pudo defender la inexistencia de un ministerio de la mujer, por ejemplo. Que Cayetana yo creo que hubiese sido capaz 100% de rebatirle a todas las personas que estuvieron ahí, que son todos progres, que Tolerancia Cero dejó de ser Tolerancia Cero hace mucho rato, que no sé, que la postura que vale realmente es la que uno mismo se forja, la del esfuerzo, la de salir adelante por uno mismo, lo que defendemos un poco los libertarios. Entonces, eso, igual, de cierta manera, aquí también es sorprendente y me parece muy extraño y coincidente, realmente no existe esa coincidencia, pero como al mismo momento en que viene el Coletas a hablar en la Universidad de Chile, llega también Cayetana a hablar acá a través de los medios, y cómo estamos viviendo esta guerra mediática cultural de, como dice nuestro amigo Ricardo, de duodécima generación. Sí, ahí eso que dice el Mati, es interesante, ¿ah? Es interesante porque imagínate, al menos anecdótico esta cuestión de que llegó Pablo Iglesias y también llegó Cayetana, es al menos anecdótico,
Pero también A hay que ver, decir pero, lo otro. Rodrigo, ¿Mm? ¿en serio crees que es anecdótico y que es coincidencia? No, precisamente por eso lo digo. No es coincidencia. Bueno, sea como fuere, igualmente esta cuestión de que tolerancia cero dejó de ser tolerancia cero, sí, porque ahora son puros hueones que piensan igual. Entonces, ¿dónde está la tolerancia cero? Dejó de ser tolerancia cero cuando echaron al Villegas. Hay que decir las cosas como son. O sea, más que cuando echaron a Villegas, cuando se rindieron al progresismo, diría yo. Porque independiente haya sido él u otro, que se le eche por estas cuestiones, por ejemplo, lo que la misma Cayetana decía, que en su país, en España, tienen leyes ya, por ejemplo, de presunción de inocencia cero, es decir, enfoque de género, que si una mujer reclama algo, obviamente le van a dar más importancia al testimonio de ella, y de hecho ella va a tener predominantemente la verdad en el proceso judicial mismo, lo cual acaba con el Estado de Derecho en relación al derecho natural de las personas, que son iguales en dignidad, en moralidad, desde el inicio de su vida. Entonces, ellos vienen como del futuro, como cuando a veces yo les leo esa broma tan agria de repente que hacemos a Ricardo, no por tal vez por lo que haya pasado o lo que pasa en su país, sino que por nosotros, para dónde vamos, a eso me refiero con agria. Y ahí también te quiero consultar a ti, Ricardo, respecto a estas negaciones, a esta negación de las realidades. Eso se daba en Venezuela, se sigue dando con este poder, el chofer de bus que tienen ahí de presidente ahora. ¿Se continúa con eso? ¿Negar lo innegable? Es que, obvio, es parte del diseño. Fíjate que es tan emblemático el tema de la negación, no solamente en Venezuela, sino que es culpa del bloqueo, es culpa del bloqueo, es culpa del bloqueo, y los rusos no nos pueden ayudar. ¿A quién le vamos a pedir ayuda? ¡Al imperio! O sea, esa incongruencia que tiene toda la izquierda, digamos, es lo mismo que pasa en Venezuela. Se fue la luz, pero no es porque nosotros no le hayamos hecho mantenimiento al sistema, ni porque hayamos apagado las plantas termoeléctricas, no. Es culpa de la iguana, eso no es culpa de nosotros. Pero es que no llega la comida, no, es culpa del imperio, del bloqueo de las cuentas, o sea, siempre va a ser culpa de alguien más, y esto es en función de pasarle la responsabilidad de estos políticos a un tercero. Y por supuesto, al final todo lo que hacen es simplemente para dar la impresión de que ellos están del lado correcto de la historia y que nosotros estamos haciendo esto, trabajando por el pueblo, pero el imperio no nos deja trabajar, el colonialismo tiene la culpa. Y en eso llevamos años ya. Sí. Y es terrible sí, que las personas no entiendan la parte de lo que tiene, te doy al tiro la palabra, Rodrigo, lo que tiene que ver con negar, como se dice, una frase muy conocida, negar lo innegable. Es cuando tú tienes, por ejemplo, una realidad patente ante tus ojos y las personas le intentan modificar y cambiar, moldear a su conveniencia, a su arbitrio, sin siquiera por último pasar a tomar la visión de la persona que ve una realidad distinta a la de nosotros. ¿Qué tenías que aportar, Rodrigo? No, yo quería decir un comentario cortito, la verdad. Yo creo, Ricardo, que no, si la gente en Venezuela está salvada, acuérdate que tenemos ahí al superhéroe Super Bigote, así que ¿para qué? Si los gringos tienen la culpa de todo, pero Super Bigote está ahí para salvarnos a todos también. Eso quería comentar. Sí, es como la literatura que le metían a los niños a presión en Bolivia de Evito. Ahora va a faltar el super pescado aquí en Chile, pues bueno, ahora que lo metan en los libros, el merluzo. Y ahí pasando a uno de los puntos que tenemos en relación a esta misma cocina política, o tal vez no, eso es lo que quiero abrir aquí el debate, y quería empezar contigo, Mati, en relación a estas tratativas que hay entre los partidos y todo, y estas voces que se han levantado, incluso el Partido de la Gente, por ejemplo, que hablan de un plebiscito de entrada nuevamente. ¿Es aplicable? ¿No es aplicable? ¿Qué piensas tú de esto? No entiendo por qué no puede ser aplicable. Yo creo que lo hemos conversado también antes en otras ediciones, en que es lo más óptimo para que las cosas que se haga finalmente funcionen. Ahora, yo ahí siento y creo que soy también consecuente con lo que dijimos al comienzo. A la larga, los políticos tienen que hacer lo que está escrito en la ley.
¿ya? Ahora, esta discusión de que se hace a través de una cocina, lo que finalmente pasa, eventualmente tienen que votarlo y hacer un cambio constitucional que todo quizás lo que digamos es un poco bla bla al respecto, cabros, y que eventualmente tiene que pasar por el Congreso algún tipo de votación. Ahora bien, también quiero un poco reivindicar lo que dije al comienzo o hace un ratito al respecto de que también hay que buscar alguna especie de salida a esta especie de separación constante o polarización entre las opiniones. Es una o es otra, y por eso hasta cierto punto tenemos que buscar cosas en las que ceder, ¿ya? Entonces, ceder en un plebiscito de entrada puede ser sano y salir de aprovechar que estamos calentitos en la opinión política de cuáles son aquellas cosas que queremos que se defiendan en esta nueva constituyente, si es que llegase a existir aquella, o nos quedamos en esta postura pseudo estoica, porque no creo que la gente malentiende el estoicismo cuando cree que significa no moverse, ¿cómo se llama? No, yo fui rechazo de entrada hasta el principio, voy a ser rechazo de entrada hasta el final, que tampoco nos hace bien. Y por lo mismo, creo que esto que la gente llama cocina, tenemos que darle al menos el beneficio de la duda, no por más que sean políticos, nosotros somos libertarios y son nuestros enemigos acérrimos, de que eventualmente, por más que ellos quieran, no pueden hacer lo que quieran, porque lo que se va a hacer es lo que se vota finalmente en el Congreso. Sí, pero ahí hay un tema en relación a quién puede hacer estos cambios. Porque efectivamente, hablando de la misma Cayetana que estábamos comentando, ella estaba de acuerdo en que lo hiciera el Parlamento. Pero de cierta manera, cuando nos vamos a nuestro... Bueno, al menos voy a hablar por mi parte. Sí, voy a hablar por mi parte. No pretendo representar a nadie aquí, solo a mí. Lo que tiene que ver con que lo haga el mismo Senado o la misma Cámara de Diputados, efectivamente va a validar un sistema político que está en grave crisis, sea de donde sea, del lado que sea. Ahora bien, volviendo también a la cordura y a la inteligencia que también mencioné en algún momento de saber actuar ante determinadas situaciones, no estamos en condiciones de decir que se vayan todos, como ocurre en Argentina, por ejemplo, en algún momento. Pero estoy de acuerdo en ese aspecto y considerando ese raciocinio en que lo haga, por ejemplo, el Senado, porque tenemos un grupo de personas que se les paga por ello y no tendríamos que gastar un peso más. Y eso sería bastante interesante, porque se podría llevar a cabo el proyecto sin incurrir en mayores gastos. ¿Ahí qué piensas tú, Jorge, respecto a eso? Bueno, es impopular la idea, en todo caso, según las encuestas, pero yo lo planteé hace rato, ¿eh? Yo, de hecho, desde el plebiscito de entrada, cuando a mí me preguntaron eso, yo dije que para mí lo ideal sería que lo hiciera la Cámara de Diputados y el Senado, por la sencilla razón de que con lo que se les paga, weón, deberían ser capaces de hacerlo. O sea, me parece estúpido me parecía en ese entonces y me sigue pareciendo estúpido tener dos congresos trabajando, weón, en una weá que uno solo debería hacer. Ahora también está la gente que dice, no, pero es que no son representativos. A ver, perdón, si esos weones también fueron electos por voto popular, así que respecto a la legitimidad que tengan en el Congreso respecto a esto, es la misma, también fueron electos. El tema es una cosa de gasto. Dicho eso, creo sí, y en ese lado estoy un poco con lo que plantea el PDG. Se haga lo que se haga, yo creo que se debe consultar, weón. Porque existe la posibilidad, y dado lo experimentado, que la gente decía que a lo mejor quiere reformas solamente, ¿cachai? O simplemente no quiere nada, ¿cachai? Que es una opción. Que es posible, o sea, que no hay que descartarlo tampoco, o sea, no olvidemos que cada vez que se elige un presidente las opiniones cambian, ¿cachai? No siempre gobierna el mismo lado ni la misma persona. Entonces, entendiendo que el tema electoral es algo que es variable, porque depende de la opinión pública al momento, yo creo que lo lógico y lo natural sería impulsar un plebiscito de entrada, que yo sé que es paja, que yo sé que a la gente le da lata, y eso es lo interesante, que la gente no está defendiendo el tema del plebiscito de entrada porque le da paja ir a votar en un plebiscito de entrada. Yo creo que es lo razonable, es lo democrático, porque si no, ¿qué legitimidad le va a dar? Porque si no, después va a llegar otro grupo de hueones que no la va a creer legítima y va a empezar a jugar que quiere cambiarla otra vez.
Entonces, ¿cómo evitamos que este proceso sea indefinido? Esa es mi opinión, al menos. Sí, bueno, pues respetable. Ahí, Rodrigo, cortito. ¿Plebiscito de entrada, sí o no? Sí, plebiscito de entrada, la verdad, no solamente por una cuestión moral, sino que si uno ve, por ejemplo, las encuestas, cada vez aumenta y aumenta más la cantidad de personas que están pidiendo también un plebiscito de entrada, o al menos que les gustaría que se hiciese. De hecho, creo que marcó un 40 y tanto % y sigue creciendo. Entonces, es algo importante que no pasen a llevar eso que ellos creen que como la soberanía popular. Además que haciendo las cosas así se están saltando la Constitución. Sí, pero tiene lógica, porque es la misma que quieren destruir. Pero para encontrarle más o menos una lógica a esto cuando se dice el soberano, que a mí en realidad me da risa, es como una sátira, es como que se ríen en tu cara, pero bueno, el soberano habló cuando está de mi lado. Ojo, el soberano es lo que yo quiero. Por eso te digo, cuando está de mi lado, puta, el soberano, de hecho lo tocamos de una u otra manera también mientras lo que hablamos en el programa. No, Carlos, el soberano siempre es lo que yo quiero. Y si no es lo que yo quiero, está equivocado o yo me adelanté. Pero por eso te digo, es que el problema de la concepción de las opiniones de las personas siempre te va a llevar a eso. Es una deriva intransigente, no tiene cambio, ¿sí? Entiendo esa parte. Pero quería hacerle la pregunta aquí, Matías, ¿plebiscito de entrada? Plebiscito de entrada. Yo difícilmente me voy a poder arguir a una sabiduría popular y decir que pienso lo que piensa el resto del mundo. Yo sí estoy confiado parcialmente, porque el que está confiado 100% es un idiota, en que lo que resulte del proceso que caigamos eventualmente va a ser mejor que el proyecto que nos presentaron. Porque nos pasaríamos de idiotas eligiendo algo peor. Por ende, las figuras que salieron, que son las fuertes pro rechazo, son claves de cierta manera. O sea, los nuevos partidos políticos que están saliendo, las nuevas fortalezas en las opiniones de la defensa de la libertad. Hace poquito estaba viendo el Sin Filtro, de lo genial que se está empezando a defender, por ejemplo, el libre porte de armas. No sé si el libre porte de armas, pero al menos la tenencia de armas, que es una cosa que antes hubiese sido quizás difícil de hablar, y esas cosas, esas marejadas de cambios de opinión son importantes tomarlas en cuenta. Por consiguiente, si el plebiscito se hace, es decir, si el proceso se hace a través de una asamblea sin entrar en un plebiscito, o el proceso se hace a través de una modificación actual de la nueva o de la Constitución actual a través del Congreso, o entramos al tiro a una asamblea constituyente totipotencial, plurinacional y todo lo que quiere esta extrema derecha, que perdió, que eso hay que dejarlo claro, ellos perdieron, sus ideas perdieron, y hay que mantener ese karma, ese no karma, ¿cómo se llama? Cuando uno canta mucho una canción, una oración, mantra, hay que mantener ese mantra todo el rato. ¿Por qué? Porque entender que sus ideas perdieron es demostrarle a la gente constantemente, y que la gente no es tonta a largo plazo, que la idea que está puesta es o no es la misma que se defendió hasta cierto punto hace varios años atrás. Por consiguiente, yo no encuentro que sea malo necesariamente que entremos a un proceso constituyente de una, así como sin preguntarle al resto de las personas. Pero también entiendo la postura de aquellas personas que creen que obviamente no sé, digamos 20% de personas que votaron, que realmente el 20% de un porcentaje ínfimo que votó en el plebiscito de entrada, ahora es muy grande, es realmente un 50% mínimo de la sociedad que acepta que creció después de esto. Que es posible, es muy posible. Pero que, le insisto, de todas maneras hay cierto trabajo o cierto camino avanzado hasta cierto punto que tenemos que ser capaces de aprovechar.
¿Y a qué me refiero con aprovechar? A que no nos demoremos mucho tampoco en que esta oleada del cambio de opinión se dé vuelta, porque eventualmente va a pasar. Y cuando eso pase, hay que estar lo suficientemente preparados en todo sentido para que la contraofensiva de las ideas también sea lo suficientemente resistente. La defensa también es una parte importante. Y aquí también quiero hacerle la consulta para ir cerrando este tema, al menos a Ricardo. ¿Plebiscito de entrada, Ricardo? Por supuesto, plebiscito de entrada, plebiscito de salida. Todas estas opciones son necesarias, aunque yo diría que este proceso ya quedó muerto, porque era lo que decía el acuerdo que se hizo por la paz y la gobernabilidad y todo el asunto del acuerdo ese nefasto que dio por inicio este proceso. Entonces, siguen insistiendo con lo mismo. Yo pienso que la situación económica global no da para que los políticos sigan en esta orgía de cargos y de gastos, y es necesario pues concentrarnos en generar la estabilidad económica necesaria para que el país pueda soportar lo que se viene en adelante. Eso es correcto, y añadiendo un dato a lo que dice Matías en relación a la participación, ese es un detalle bastante importante que nadie, al menos yo he escuchado, se lo retruquen cuando lo dicen, porque efectivamente se menciona de que fue un 80% para poder, para una nueva constitución y todo. Sí, efectivamente, pero votaron 7,5 millones de personas de un padrón electoral de cerca de los 15 millones. Reflejaba casi un 51%. Y sobre ese 51%, que es la mayoría de gente movilizada, esas personas votaron en su mayoría, efectivamente. Que eso fueron, ¿cuánto? 7 millones y algo. Es solamente eso. Así que ojo con las proporcionalidades, con datos agregados, desagregados. Hay que poner mucho ojo con los datos que se entregan y con los números que se revisten de autoridad moral para esgrimir algún concepto o alguna posición política. Eso a la mayoría se les escapa. Y hay un último punto que yo creo que nos va a doler a todos los habitantes de nuestro querido país, que es el tema de la reforma tributaria. Esta reforma tributaria que consta, si mal no recuerdo, de 27 puntos que fueron aceptados por la Cámara y votados en unanimidad para poder hacer nuevos ingresos. Ahí quiero ir al experto primero. Rodrigo, ¿qué tienes para comentarnos respecto a esto? Bueno, Carlos, la reforma tributaria que está planteando el gobierno es una reforma tributaria que realmente, yo lo voy a decir sin tecnicismo, sin tapujo, nos va a hacer pebre. Así de simple. ¿Por qué? Esto no es política del terror. A mí me pueden decir, oye, no, es que ustedes siempre con la política del terror, oye, es que hay que avanzar para poder financiar los derechos sociales. Mira, fíjate que yo estaba escuchando a un economista que yo encontré que tenía una postura bien compartida, podríamos decir, por incluso nosotros, sin catalogarlo como libertario ni nada, pero al menos en lo que respecta a la defensa de ciertos caracteres morales. Y aquí tenemos que entender que el próximo año está más que confirmado, ojo, más que confirmado por parte del mismo Banco Central, que vamos a tener recesión. Es decir, vamos a tener crecimiento negativo. Hay por ahí algunas proyecciones que dicen que la inflación va a cesar. Sí, pero el crecimiento va a ser negativo. Entonces, pongámoslo en el siguiente aspecto para que nos demos cuenta. Supongamos que Chile crece a un 2%, ¿ya? Que no es lo que va a pasar, vamos a tener crecimiento negativo, pero es para que se entienda el estancamiento. Claro, muchos van a decir, oh, Chile está creciendo un 2%, pero ¿cuánto está creciendo la población? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender primeramente para entender de que una reforma tributaria en estos momentos que son de recesión es negativo, primero tenemos que entender cómo es la cosa en tiempos normales, por así decirlo. Entonces, mira, tú tienes un 2% de crecimiento, pongámosle, pero tienes una población que está creciendo, no sé, al 3% anual. Estoy tirando números.
tienes un -1 de crecimiento per cápita. Un -1 de crecimiento per cápita. Y ese -1 de crecimiento per cápita no es número. Son empleos que no se están dando, es riqueza que no se está creando. Y esa riqueza... Rodrigo, ahí, ¿cómo tú lo aterrizarías a un pequeño paréntesis? ¿Cómo lo aterrizáis a la persona que no está escuchando y que tal vez está trabajando? No sé, está soldando una pieza metálica, nos está escuchando por su celular, puso el podcast y no está escuchando ahora. ¿Cómo lo aterrizas tú a la persona que tiene que tomar todos los días el puto Transantiago para llegar a su trabajo? Lo que pasa es que tenía que hablar de esto para el tema de contexto, ¿ya? Ese dinero que no se puede recaudar, ¿por qué? Porque hay crecimiento negativo. Entonces el Estado, ¿qué hace? El Estado se lo cobra a las personas. Eso es lo que pasa, a través de impuestos, a través de una reforma tributaria, porque de partida tenemos que entender que el fisco está quebrado. El fisco no tiene plata y hay demasiadas promesas, independientemente que haya ganado el rechazo. Igual hay muchas promesas y que son por encima de la Constitución o por encima del proceso constituyente, porque venían con este gobierno. Entonces Chile, que ya tiene una mochila bastante grande, ahora para poder financiar eso vamos a tener que pasar por caja. Y ese es un problema. Ese es un problema que va a desincentivar la inversión. Cuando Chile en estos momentos lo que más necesita es inversión. O sea, imagínense ustedes, señor Mario Marcel, buscando inversores, que lo fue mal, ojo, le fue mal, no le fue bien en Estados Unidos, y ahora más encima salen con el tema de la reforma tributaria. O sea, ¿quién va a invertir en Chile? Y el problema es que todas las promesas que se hicieron se van a hacer agua. Y eso lo va a terminar pagando precisamente esa persona que en estos momentos está soldando. Que está soldando y no está escuchando. Porque los impuestos no las pagan las empresas, ojo. Eso, las empresas lo que hacen es recaudar impuestos. Los impuestos los paga la gente. Y todos los impuestos, valga la redundancia, se traducen a precios. Entonces las reformas tributarias lo que hacen básicamente es encarecerle el costo de la vida a las personas. Y eso es lo primero que tenemos que entender como sociedad. ¿Por qué? Porque cuando se hablan de reforma tributaria siempre dicen, no, es que estos son para financiar los derechos sociales. Derechos sociales que pagamos nosotros. Derechos sociales que paga cualquier persona acá humilde, sobre todo los más pobres. Y a eso tenemos que sumarle la inflación. O sea, fíjense una cosa, el señor Mario Marcel también en una entrevista, cuando empezó a hablar con una sonrisa bastante falsa, porque le fue mal en Estados Unidos, como dije, le hicieron una pregunta, ¿cómo iban a combatir el efecto de la inflación? ¿Y cuál fue su respuesta? Su respuesta fue que lo iban a solucionar, entre comillas, con política fiscal. O sea, keynesianismo puro y duro, compadre. O sea, tú no puedes combatir la inflación con una política fiscal, a menos que sea ajuste fiscal, es decir, reducir gasto. ¿Y qué propusieron? ¿Cuál fue la ley de presupuesto? Aumentaron el gasto del Estado. O sea, tenemos una potencialidad de plata que no sé de dónde van a sacar, que están prometiendo para el próximo año 2023. O sea, sin entrar en muchos tecnicismos, como digo, estoy tratando de explicar cómo nos puede afectar esto. Va a haber un encarecimiento de la vida, a haber menos incentivos a la inversión, y sobre todas las cosas, los impuestos más bien indirectos, que son de consumo, se van a ver grabados, ¿ya? Se eliminan también las excepciones tributarias. Los abogados, los doctores, los contadores, que me incluyo, vamos a tener que pagar IVA, los servicios. Y eso, oye, estas personas no pagaban IVA, ahora van a tener que pagar. Señora, ahora usted va a tener que costear ese IVA que nosotros vamos a cobrar. Porque son ustedes, personas comunes y corrientes, que contratan nuestros servicios. Que yo nunca voy a contratar a un contador. ¿Y usted no va al médico acaso? Entonces ese es el problema. Tarde o temprano las cosas siempre las termina pagando las personas.
la gente de a pie. Ese es el problema con las reformas tributarias y todo lo otro es cuento. Eso quería comentar. Totalmente cierto, pues ese ciclo de, pongámosle entre comillas, bastante grande de inversión que van a destinar de hecho cerca de 500 millones de dólares y que dicen que va a tener un efecto multiplicador dentro de la inversión que se va a llevar a cabo. Es como, no sé, a mi impresión es que tarde o temprano vamos a empezar a ver una gran impresora en el Banco Central y eso me da miedo. Es parecido a lo que hacía Nerón con las monedas. Las metía a un saco, las movían y sacaban todas las limaduras y de esa manera todas las limaduras que caían cuando las agitaban durante varios días parece, quedaba una limadura en el fondo del saco y con eso acuñaban nuevas monedas y de esa manera le iba sacando valor a la moneda, porque antes las monedas, ustedes comprenderán, eran de metales nobles, llámese plata, bronce u otras cosas valiosas, oro también. Y de esa manera se creaba inflación, era como la manera antigua de imprimir. Mati, ¿qué impresión tienes tú respecto de estas medidas, de estos gravámenes que van directamente a las personas? ¿Qué opino? Opino que obviamente es parte de la arrogancia que tienen estos sujetos que creen que pueden manejar el mundo de los demás, centralizar las decisiones y no sé, que de cierta manera es cada vez más molesta. Es como que ¿quiénes son ellos para tomar la decisión con entre comillas, el dinero de los demás? ¿Cachai? Ahora, obviamente aquí la solución es la rebelión fiscal hasta cierto punto, y no quiero llamar a eso porque ustedes saben de que todas las opiniones vertidas en este podcast son exclusividad de responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el mantra del disclaimer. Muy bien. Exacto. Pero dicho eso, creo que eventualmente la gente, en la medida de que se vaya informando y vamos viendo cómo estas cosas funcionan, va a ir escapando del yugo del Estado a través de ciertas herramientas tecnológicas que todos sabemos que existen y que cada vez crecen, en fin. Dicho eso, tenemos que llegar a aspirar a esta utopía libertaria de que nos vamos como en la rebelión de Atlas, nos vamos todos a una isla desierta en la que no hay nada y dejamos a los parásitos viviendo solos de su parasitismo, a ver si lo logran. Y yo creo que es mucho más eficiente que una guerra civil. Simplemente, no sé, repoblar el desierto de Atacama. Dicho eso, veo igual, como les dije anteriormente, más auspiciosa la vida porque está cambiando de cierta manera el sentir político, el sentir contra esta ola de mierda que nos estuvo atacando durante mucho rato. Y hay que seguir pujando hasta cierto punto porque tampoco hay que aprender hasta dónde pujar. Por lo mismo, vamos a aprender a la mala como sociedad un poco, y los suizos lo hicieron enormemente, lo aprendieron a la mala también en los 90, eso para que la gente aprenda un poco de otros modelos y cómo cambió la historia, por ejemplo, de uno de los países más ricos de Europa, que en los 90 sacaron a esta gente a gobernarlos y quedaron curados de espanto, como se dice. Hicieron una reforma constitucional de cierta manera más liberal de las que existen. Y ahí, ojo, para aquellos que estén con miedo a cansarse, yo creo que ir a votar es un buen ejercicio en ese aspecto, un ejercicio que nos ayuda y cuando son buenos resultados se notan, como por ejemplo lo que está pasando con el rechazo. Y por lo mismo hay que un poco reivindicar, por ejemplo, los suizos votan 4 veces al año, deciden todos sus impuestos. No es democracia representativa que tanto defiende, y la derecha malsana también la defiende, así que atentos ahí contra la democracia representativa, que puede ser una buena salida que cada uno de nosotros decidamos sobre nosotros mismos en el menor espacio posible, como lo hacemos por ejemplo en los centros de juntas de vecinos y esas cosas. Es una propuesta soñada, ¿sí? Es casi una democracia directa respecto de las decisiones.
Ahora se ha avanzado acá en lo que tiene que ver con demostrar los impuestos y todo en las boletas y el presupuesto transparente y eso que hablan de transparencia, que en realidad no es así. Todo organismo estatal siempre tiene estos recovecos que son muy difusos, son muy engañosos, no te dan toda la información. Las personas tratan de hacer trámites que son pero vitales para sus proyectos de vida, por ejemplo, y al último momento te hacen mierda todo el proyecto por tecnicismos que no te dijeron nunca antes de que perdieras el tiempo para hacer esos trámites. Sí. Ahí, Jorge, en relación Carlos, Dime. Carlos, mira, déjame hacer un pequeño comentario sobre lo que tú estabas comentando ahora y le pasamos a Jorge porque es cortito, realmente es cortito. Dale, no. Mira, en lo que respecta a la ley, afortunadamente que existe, que las boletas, cuando la gente compra sale el IVA, eso ha ayudado mucho a que la gente empiece a tener conciencia que el Estado se está llevando gran parte del dinero, pero hay un problema que tenemos que seguir avanzando en eso, y eso quería comentar, que no aparecen todos los impuestos implicados que están grabando lo que la persona está comprando, porque están los impuestos específicos. Se supone que uno moralmente no debería tener doble tributación, y aquí en Chile tenemos hasta triple tributación. O sea, imagínate el kilo de pan, no están pagando IVA solamente, están pagando impuestos específicos a la benzina y están pagando impuestos específicos a la harina. Entonces, tenemos que seguir avanzando para que los impuestos que la gente paga y que el Estado nos saca de manera forzosa estén en las boletas de compra. Y eso es lo que yo quiero invitar. Eso quería comentar. Para que se ponga de manifiesto el robo del Estado. Ahí, Jorge, ¿qué tienes que acotar de acuerdo a tu mirada ahí ya más de artista y de profesional de las comunicaciones, que tú también vas a entregar servicio? ¿Qué opinas tú de esto? Sí, me encanta que me pidáis mi opinión de artista, porque mi opinión en cuanto a lo otro que se ha dicho no es mucho lo que puedo aportar. Creo que ustedes manejan un poco mejor ese tema que yo y fueron bastante claros. En ese sentido me parece muy razonable lo que plantean. Y respecto a lo otro que sí, mira, si en realidad lo último que la intervención de Rodrigo creo que lo deja muy claro, quizás sería bueno empezar a dejar en evidencia estas cosas que pasan, que son empíricas, pero que pareciera que no existieran, como son los impuestos. Y acordarme de una idea que planteé hace tiempo, que es que tenemos varias situaciones complejas en el país, los adultos mayores, en la vida no está fácil. Qué bueno sería ayudar a la tercera edad quitándole los impuestos, después de que pagaron impuestos toda su vida. Eso me trae una reflexión que es bastante personal, pero lo voy a decir igual porque puede ejemplificar a muchas personas. Obviamente no me voy a rogar la representación, y creo que ha quedado bastante claro que nadie aquí se la roba. Yo me la robo completamente. Pero el tema de las personas de edad pasa mucho en las poblaciones. Lo digo con conocimiento de causa. Si tú no eres amigo de una persona, tú no vas a poder conseguir nada. Tú puedes vivir en un semipalacio en una población, pero si conoces a la persona adecuada, que forma parte del aparato estatal, vas a obtener todos los beneficios que obtiene una persona que en realidad necesita recursos. Y esto lo saben muy bien las personas que viven en las poblaciones y que vienen estos planes de remodelación de las casas y mejora de las casas, y después vemos los ladrillos o las planchas de zinc en el Persa. Nos van a decir que no, porque es así. Y eso trae también lo que decías tú de las personas de edad. Yo conocí a una persona de edad que a sus 78 años, recibiendo una pensión simbólica, llamémosle dentro de hace unos 7 años, de 100 lucas, 110, 109 mil y algo, 110 lucas, esta persona fue a pedir a la municipalidad que se le eximiera de los costos de aseo y ornato, que se denomina. Y la municipalidad le dijo que no, por la sencilla razón de que su casa, cáchense el motivo, de que su casa tenía muchos metros cuadrados construidos. Casa obviamente heredada esa casa no se la compró hacia el chinchín, estaba ahí.
Y eso te da a entender la gran incoherencia y este incentivo perverso a pertenecer a los círculos del Estado, de los amigos del Estado, y por ende a apoyar a candidatos del Estado. Por ejemplo, lo mismo que aquí me menciona Matías, lo que tiene que ver con las contribuciones. Ese es el impuesto al patrimonio. Eso es robarte 2 veces. O sea, tú te sacas la cresta. Usted, amigo que nos está escuchando, amiga, se saca la cresta toda la puta vida trabajando. Me refiero, obviamente, toda la puta vida a los mejores años de uno que tiene que gastarlos trabajando. Ya. Y usted gana y pide un préstamo. Y el préstamo se lo da al banco y se compra una casa. Bueno, se compraba. Seamos realistas, hoy en día es imposible eso. Gracias a octubre. ¿Y qué pasa? Las personas compraban la casa y después usted tenía que pagar contribuciones aparte de lo que pagó. Es lo mismo que pasa con las bencinas que pasó a tocar ahí Rodrigo. Vea la boleta de la bencina. La bencina está a 1.300, 1.400 pesos. Cerrémosla porque está subiendo. 1.300 y algo. 1.400 pesos. ¿Usted sabía que cerca del 60% de ese valor son impuestos? No, pero es que no puede ser tan claro que sí. Alrededor del 40% es el impuesto específico al combustible, establecido para mejorar, o sea, para arreglar los estragos del terremoto del 85. Estamos un poquito pasados, ¿no creen? De ahí usted sube el 19%, porque esa parte no va sobre el mismo monto, no es agregado. El 19%, 40 más 19, ¿cuánto le da? De ahí saque usted el monto que usted echó en bencina. Si echó 10.000 pesos, 6 lucas, 6.000 pesos son de impuestos. 4.000 pesos es lo que deberían haberle cobrado. Y en virtud del tiempo, que ya se está agotando, quería ir dándole sus frases finales respecto a nuestro programa. Y quería empezar con nuestro hijo pródigo, el señor Rodrigo Salamanca. Por favor, Rodrigo, tus frases finales. Bueno, gracias, Carlos. En este programa, la verdad, me desahogué porque este tipo de cosas, la verdad es que a mí me dan rabia. Me dan rabia porque veo que los políticos se ríen de la gente, ya sea por el tema del plebiscito de entrada y también por el tema de la reforma tributaria. Le están vendiendo a la gente una cuestión que es totalmente falsa, que es un beneficio de la misma, y no. O sea, ¿cómo un político va a saber en qué invertir mi plata? Yo soy el que sé dónde invertir mi plata. Si yo quiero la gasto, si yo quiero la quemo. Pero ¿por qué un político, un iluminado, va a tener que llegar, ¿no es cierto?, a decir, no, caballero, usted páseme su plata y yo voy a invertirla para su bienestar? Eso es falso, Sacando su pago antes. Él saca su pago antes. El que reparte se queda la mejor parte nomás, la colita. Y ojo, que la ineficiencia del gasto público en Chile es brutal. O sea, estamos hablando de que de cada 3 pesos que nosotros pagamos en impuestos, 2 se quedan en el Estado. O sea, estamos hablando de que a la persona le llega un tercio a los que supuestamente va el beneficio. Y en base a lo que dijo aquí mi compadre Mati, yo sí quiero llamar a la rebelión fiscal, pero muy responsablemente desde mi postura. Eso quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Concuerdo totalmente con la última parte de tu intervención. Y no sé si estará por ahí nuestro hombre del futuro, Ricardo Sánchez, para dar tus últimas frases de cierre del programa. Claro, por supuesto que sí. Y recordarles que es súper importante que cuiden sus finanzas, esto que estamos haciendo aquí, y comentarles lo importante de que aprendan dónde van los impuestos y todo el tema, y las inversiones, y esto es un tema muy importante y muy bueno que estudiarlo. Recuerden, tu tarjeta de crédito puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo, así que aprende a leer las letras pequeñas. Esto tiene que ver también con lo importante que es que no te pasen gato por liebre. Y por supuesto, al aprender una nueva habilidad de informarse y no creer todo lo que digan estos parásitos políticos, que lo único que quieren es simplemente vivir de nosotros hasta el infinito. Muchas gracias por compartir con nosotros y los esperamos en un próximo programa. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, por estar ahí al pendiente siempre. Y Matías, tus últimas frases, por favor.
Nada, cabros, yo creo que ha sido un programa redondo. Completamos la pauta y eso siempre me gusta. Decirle a la gente que nos escucha que aporte para que la producción siga mejorando. Vea nuestros otros programas. Y nada, pues viva la libertad. Hay que seguir hablando y no perderle miedo a la política. Exactamente. Y nunca callarse, sobre todo si es por algo justo. De un infierno cercano, sus palabras, por favor. Sumarme al llamado de Rodrigo, Rebelión Fiscal. En ese sentido, yo sé que la formalidad es importante en varios sentidos, pero a veces uno hace ciertos emprendimientos y ciertas cosas que en realidad son chiquititas y no vale la pena mucho regalarle nuestro trabajo al gobierno en ese sentido. Eso fue un programa redondito, como dijo Matías. Un agrado como siempre estar con ustedes, cabros. Buenas noches. Muchas gracias, Jorge, y para dar mis últimas palabras, la fuerza de la verdad es tan irresistible que solo necesita de la libertad para salir a la luz. Y eso es así y siempre va a ser así. Estimados, recordarles lo mismo que decía Matías, nuestro canal de YouTube tiene un link para poder hacer aportes. Nosotros empezamos desde nuestra humilde tribuna, sin coaccionar a nadie, solamente entregando ideas y aportando al debate y a poder tener una opinión más crítica. Y es por eso que necesitamos esos aportes. Hay un link en Flow para poder hacer los aportes de manera fácil, rápida y sin ninguna coacción, solamente si ustedes lo estiman necesario para que podamos seguir mejorando, como se decía, nuestros contenidos. Visítenos en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias por estar ahí y que viva la libertad.